¿Crees que estás dando todo lo que tienes? ¿Que no puedes ir más allá? David Goggins, el hombre más duro del mundo, te demostrará que estás equivocado. Este audiolibro no es solo una historia, es un golpe directo a tu zona de confort. ¿Te atreves a escucharlo? En este vídeo, te contaré por qué Can't Help Me es el libro que puede cambiar tu vida. No te lo pierdas. David Goggins no es un hombre común. De una infancia llena de abusos y fracasos, se convirtió en Navy SEAL, ultramaratonista y un icono de la resiliencia. Su libro, Can't Help Me, no es solo una autobiografía, es un manual para romper tus límites. Goggins nos enseña a dominar el sufrimiento, a superar los miedos y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Con una narrativa cruda y sin filtros, este libro te retará a dejar atrás las excusas y a tomar el control de tu vida. Además, el audiolibro incluye desafíos prácticos que te empujarán a salir de tu zona de confort. ¿Crees que estás dando todo? Goggins te demostrará que puedes dar mucho más. En Cuéntame un libro, te llevamos de la mano a través de esta experiencia transformadora. Escucha la voz de Goggins, siente su intensidad y prepárate para cambiar tu mentalidad. ¿Estás listo? Domina tu mente y desafía las probabilidades. Empecemos. David Goggins. No me puedes lastimar. A la implacable voz en mi cabeza que nunca me permitirá parar. Introducción. ¿Sabes quién eres realmente y de lo que eres capaz? Estoy seguro de que piensas que sí, pero creer en algo no lo convierte en verdad. La negación es la máxima zona de confort. No te preocupes, no estás solo. En cada ciudad, en cada país, por todo el mundo. Millones deambulan por las calles, con la mirada perdida como zombies, adictos a la comodidad y al confort, adoptando una mentalidad de víctima e inconscientes de su verdadero potencial. Esto lo sé porque conozco y escucho de esto todo el tiempo y porque, al igual que tú, yo solía ser una de esas personas. Yo tenía una maldita excusa también. La vida me repartió una mala mano. Nací roto, crecí con golpizas, me atormentaban en la escuela, me llamaron níger más veces de las que puedo contar. Mi familia y yo fuimos pobres en alguna época, sobreviviendo gracias a la asistencia pública, habitando en una casa subsidiada por el gobierno, y mientras tanto mi depresión era asfixiante. Vivía la vida desde el fondo de un barril, y mi futuro previsible era una mierda desoladora. Muy poca gente sabe cómo se siente estar hasta el fondo, pero yo sí. Son como arenas movedizas, se aferran a ti, te jalan hacia abajo, y no te dejan ir. Cuando la vida es así, es fácil andar a la deriva y continuar tomando las mismas decisiones cómodas que están acabando contigo, una y otra vez. Pero la verdad es que todos tomamos habitualmente decisiones que nos limitan. Es tan natural como un atardecer y tan fundamental como la gravedad. Es la manera en la que están diseñados nuestros cerebros, y es la razón por la cual la motivación es una mierda. Incluso la mejor charla motivacional o atajo de autoayuda no es nada más que una solución temporal. No va a reconfigurar tu cerebro. No va a amplificar tu voz ni va a elevar tu vida. La motivación no cambia a nadie. La mala mano que era mi vida era algo que yo, y solo yo, podía enmendar. Así pues, busqué el dolor, me enamoré del sufrimiento y eventualmente, pasé de ser el jodido cabrón más débil y miserable en el planeta, al hombre más duro que Dios jamás creó, o al menos eso me digo a mí mismo. Lo más probable es que hayas tenido una infancia mucho mejor que la mía, incluso ahora puede que tengas un nivel de vida bastante decente, pero no importa quién seas, o quiénes tus padres sean o hayan sido, dónde vivas, en qué trabajes, o cuánto dinero tengas, lo más probable es que estés viviendo cerca del 40% de tu verdadera capacidad. ¡Qué maldita vergüenza! Todos contamos con el potencial de ser mucho más. Hace algunos años fui invitado a formar parte en un panel en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Nunca había puesto un pie en una sala de conferencias siendo estudiante. Apenas me gradué de la preparatoria, no obstante.
Estaba en una de las instituciones más prestigiosas del país para discutir sobre fortaleza mental con un puñado de otros panelistas. En un punto de la discusión, un estimado profesor del MIT dijo que cada uno tenemos limitaciones genéticas, techos infranqueables, que simplemente hay algunas cosas que no podemos hacer sin importar qué tan mentalmente fuertes seamos. Cuando alcanzamos nuestro techo genético, sostenía, la fortaleza mental ni siquiera entra en la ecuación. Todas las personas en la sala parecían aceptar esta versión de la realidad, pues este profesor titular de gran experiencia era reconocido por su trabajo de investigación sobre fortaleza mental. Se trataba del tema de investigación de su vida, aunque también se trataba de un montón de tonterías, y en lo que a mí respecta estaba utilizando la ciencia para facilitarse la vida. Había permanecido callado hasta entonces porque estaba rodeado de todas estas personas inteligentes, sintiéndome un tonto, pero una persona de la audiencia notó el rostro que hice y me preguntó si estaba de acuerdo. ¿Y si tú me haces una pregunta directa? No responderé con timidez. Hay algo que decir sobre vivir una experiencia en vez de estudiarla, dije. Entonces me giré hacia el profesor. Lo que ha dicho es cierto para la mayoría, pero no para el 100%. Siempre habrá un 1% conformado por quienes estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de desafiar a las probabilidades. Proseguí a explicar lo que conocía de mi propia experiencia. Que cualquiera puede convertirse en una persona completamente distinta y alcanzar lo que los llamados expertos, como el profesor, claman que es imposible, pero toma mucho corazón, voluntad y una mente blindada. Heráclito, un filósofo nacido en el Imperio Persa durante el V siglo AC, tenía razón cuando escribió sobre los hombres en el campo de batalla. De cada 100 hombres, dijo, 10 no deberían de siquiera estar ahí, 80 son meros blancos, 9 son los verdaderos combatientes, y tenemos suerte de tenerlos. Pues ellos librarán la batalla. Ah, pero hay uno que es un guerrero. Desde el momento en que tomas tu primer aliento, te vuelves candidato para morir. También te vuelves candidato para encontrar tu grandeza y convertirte en ese único guerrero. Más depende de ti equiparte para la batalla que se avecina. Solo tú puedes dominar tu mente, lo cual es necesario para vivir una vida audaz, llena de los logros que la mayoría considera fuera de sus capacidades. Yo no soy un genio como esos profesores del MIT, pero sí soy ese guerrero único. Y la historia que estás a punto de leer, la historia de mi jodida vida, te mostrará un camino probado hacia el autodominio y te empoderará para enfrentar tu realidad, hacerte a ti mismo responsable, empujarte más allá del dolor, enseñarte a amar lo que temes, a que disfrutes del fracaso, a que vivas tu máximo potencial, y para que averigües quién eres en verdad. Los seres humanos nos transformamos a través del estudio, el hábito y las historias. A través de mi historia conocerás de lo que el cuerpo y la mente son capaces cuando son llevados a su límite, y de cómo se llega hasta ese punto. Porque cuando estás determinado, lo que sea que esté frente a ti, sea racismo, sexismo, lesiones, divorcios, depresión, obesidad, tragedia o pobreza, se convierte en el combustible para tu metamorfosis. La serie de pasos descrita aquí da cuenta de un algoritmo evolutivo, uno que arrasa barreras, resplandece de gloria y entrega paz duradera. Espero que estés preparado. Es tiempo de ir a la guerra contigo mismo. Capítulo 1. Hubiera sido una estadística más. Encontramos el infierno en un hermoso vecindario. En 1981, Williamsville ofrecía el mejor mercado inmobiliario de Buffalo, Nueva York. Arbolado y amigable, sus seguras calles estaban salpicadas de casas pintorescas habitadas por ciudadanos modelo, doctores, abogados, ejecutivos de plantas de acero, dentistas y jugadores profesionales de fútbol vivían ahí con sus afectuosas esposas y sus 2.2 hijos. Los autos eran nuevos, las calles estaban barridas, y las posibilidades eran ilimitadas.
Estamos hablando del vivo y palpitante sueño americano. El infierno era un lote en la esquina de la calle Paraíso. Ahí vivíamos en una casa de madera blanca de 2 pisos, 4 habitaciones y 4 pilares que enmarcaban el porche delantero, el cual conducía al césped más amplio y verde de todo Williamsville. Teníamos un huerto de vegetales en él, jardín de atrás y un garaje para 2 autos con un Rolls-Royce 1962 Silver Cloud, un Mercedes 450 SLC de 1980 y, en la entrada, un nuevo y reluciente Corvette 1981 de color negro. Todos en la calle Paraíso vivían cerca de la cima de la cadena alimenticia y, basándonos en las apariencias, la mayoría de nuestros vecinos pensaban que nosotros, la supuestamente feliz y equilibrada familia Goggins, éramos la punta de la lanza. Pero las superficies brillantes reflejan mucho más de lo que revelan. Éramos vistos casi todas las mañanas de la semana reunidos en la entrada de la casa a las 7 a.m. Mi padre, Trunnis Goggins, no era alto pero sí era guapo y de complexión física de boxeador. Usaba trajes a la medida, su sonrisa era cálida y amplia. Se veía exactamente como un hombre de negocios exitoso en su camino al trabajo. Mi madre, Jackie, era 17 años más joven que mi padre, delgada y hermosa, mientras que mi hermano y yo éramos niños pulcros, bien vestidos, con pantalones de mezclilla, camisas de botones en colores pastel y cargados con nuestras mochilas como los demás niños. Los niños blancos. En nuestra versión de la América pudiente, cada entrada de cada casa era un escenario para saludar y asentir con la cabeza antes de que los padres e hijos partieran rumbo al trabajo y la escuela. Cada vecino veía lo que quería ver. Nadie investigaba más a fondo. Menos mal. La verdad era que la familia Goggins acababa de regresar de haber pasado la noche completa en el barrio, y si la calle Paraíso era el infierno, eso significaba que yo vivía con el diablo en persona. Tan pronto como nuestros vecinos cerraban sus puertas o doblaban la esquina, la sonrisa de mi padre se transformaba en un ceño fruncido. Nos ladraba órdenes y luego se iba a dormir. Pero nuestro trabajo no había terminado. Mi hermano, Trunnis Jr., y yo debíamos ir a algún lugar, y dependía de nuestra desvelada madre llevarnos. Estaba en el primer grado de educación básica en 1981 y vivía en un aturdimiento escolar, de veras. No porque las clases fueran difíciles, al menos no lo eran todavía, sino porque no podía mantenerme despierto. La voz melódica de la maestra era mi canción de cuna, mis brazos cruzados sobre mi escritorio, una cómoda almohada, y sus palabras bruscas, una vez que me cachaba soñando, una molesta alarma de despertador que no dejaba de sonar. Los niños así de pequeños son esponjas sin fin. Absorben el lenguaje y las ideas a la velocidad de la luz para establecer la base sobre la cual la mayoría de las personas construyen habilidades de por vida, como leer y deletrear o las operaciones matemáticas simples, pero como yo trabajaba por las noches, no podía concentrarme en nada la mayoría de las mañanas, excepto en tratar de mantenerme despierto. El recreo y la clase de educación física eran campos minados completamente distintos. En el patio de juegos mantenerme lúcido era la parte sencilla. La parte difícil era esconderme. No podía permitirme arremangar mi camisa. Tampoco podía usar shorts. Los moretones eran señales de alerta y no podía mostrarlos, porque si lo hacía sabía que vendrían aún más. No obstante, en el patio de juegos y en el salón de clases sabía que estaba seguro, al menos por un rato. Era el único lugar donde él no podía alcanzarme, al menos no físicamente. Mi hermano atravesó por una situación similar en 6º grado, su primer año de educación media. Él tenía sus propias heridas que esconder y sus propias horas de sueño que recuperar, porque una vez que esa campana sonaba, la vida real comenzaba. El viaje de Williamsville al distrito Masten al este de Buffalo tomaba alrededor de media hora,
pero bien podría haber estado a un mundo de distancia. Como la gran parte del este de la ciudad de Buffalo, Masten era un vecindario de mal aspecto en un barrio de clase trabajadora y de mayoría negra. Sin embargo, a inicios de 1980 no era todavía completamente un jodido gueto. En ese entonces, la planta de acero Bethlehem todavía operaba y Buffalo era la última gran ciudad acerera de Estados Unidos. La mayoría de los hombres en la ciudad, blancos o negros, tenían empleos sólidos y sindicalizados y ganaban un salario digno, lo cual significaba que a los negocios en Masten les iba bien. Para mi padre, así había sido siempre. Para cuando mi padre tenía 20 años poseía una concesión de distribuidor de Coca-Cola y 4 rutas de entregas en el área de Buffalo. Ese es buen dinero para un joven, pero él tenía sueños más grandes y el ojo puesto en el futuro. Su futuro tenía 4 ruedas y música de disco funk de fondo. Cuando una pastelería local tuvo que cerrar, él arrendó el edificio y construyó una de las primeras pistas de patinaje de Buffalo. 10 años más tarde Scatellán había sido traspasado a un edificio en la calle Ferry y ya se expandía por casi una cuadra entera en el corazón del distrito. Masten. Mi padre abrió entonces un bar arriba de la pista, al cual nombró Vermilion Room. En la década de 1970, ese era el lugar de moda en el este de Buffalo, y es donde conoció a mi madre cuando ella tenía tan solo 19 años y él 36. Era la primera vez que mi madre estaba lejos de casa. Jackie tuvo una educación de la Iglesia Católica. Trunnis era el hijo de un pastor. Y conocía ese lenguaje lo suficientemente bien como para hacerse pasar por un creyente, lo cual le atraía a ella. Pero seamos honestos. Ella estaba igualmente embriagada por su encanto. Trunnis Jr. nació en 1971. Yo nací en 1975, para cuando tenía 6 años, la moda por las discos en patines estaba en su máximo pico de popularidad. Scatellán se lucía cada noche. Usualmente nos juntábamos ahí alrededor de las 5 p.m., mientras mi hermano trabajaba en el puesto de comidas, haciendo palomitas, asando hot dogs, reabasteciendo la nevera y preparando pizzas. Yo organizaba los patines por tamaño y estilo. Cada tarde me paraba sobre un taburete para rociar mi inventario con desodorante en aerosol y reemplazar los tapones de goma. El hedor del aerosol quedaba como una nube alrededor de mi cabeza y se impregnaba en mis fosas nasales. Mis ojos se veían permanentemente inyectados de sangre. Era lo único que podía oler por horas. Más esas eran las distracciones que tenía que ignorar para mantenerme organizado y apurado. Porque mi papá, quien trabajaba en la cabina del DJ, estaba siempre observándonos, y si alguno de esos patines se perdía, significaba que yo me jodería. Antes de que las puertas se abrieran yo ya había pulido el suelo de la pista de patinaje con un trapeador que era del doble de mi tamaño. Alrededor de las 6 p.m., mi madre nos llamaba a cenar en la oficina trasera. Esa mujer vivía en un estado permanente de negación, pero su instinto maternal era verdadero, e intentaba lucirlo y hacerlo sobresalir, aferrándose a cualquier jodida pizca de normalidad. Cada noche en esa oficina, mi madre ponía 2 quemadores eléctricos en el suelo, se sentaba con las piernas cruzadas, y preparaba una cena completa: carne asada, papas, chícharos y panecillos, mientras que mi padre hacía cuentas y llamadas por teléfono. La comida era buena, pero incluso a los 6 y 7 años yo sabía que nuestra cena familiar era un facsímil de mierda comparado con lo que la mayoría de las familias hacían. Además, comíamos a prisa. No había tiempo para disfrutar. Porque a las 7 p.m., cuando las puertas se abrían, el espectáculo comenzaba, y todos debíamos estar en nuestro sitio con nuestras estaciones preparadas. Mi padre era el alguacil, y una vez que ponía un pie en la cabina del DJ nos tenía a todos triangulados. Él escaneaba ese lugar como con una mirada panóptica, y si la jodías en tu trabajo él te lo haría saber.
A menos de que antes te lo hiciera sentir. Escatelán, a los 6 años. El lugar no se veía como la gran cosa bajo la luz dura de las lámparas de techo. Pero una vez que la iluminación se atenuaba, los reflectores rojos bañaban la pista y lanzaban destellos desde la bola disco giratoria, conjurando la fantasía de patinaje disco. Fuera fin de semana o noche entre semana, cientos de patinadores se amontonaban en la puerta de entrada. Por lo general acudían familias, pagando $3 de entrada y $0.50 por renta de patines antes de entrar a la pista. Yo rentaba los patines y me encargaba de la estación completa por mi propia cuenta. Cargaba ese taburete por todos lados como una muleta. Sin él, los clientes no hubieran podido verme. Los patines más grandes estaban en la parte baja del mostrador, pero los de menor tamaño estaban almacenados tan arriba que yo debía trepar entre los anaqueles, lo cual siempre hacía reír a los clientes. Mamá era la única cajera. Ella cobraba las entradas a todos, y para Trunnis, el dinero lo era todo. Él contaba a las personas mientras entraban, calculando en tiempo real su ganancia y así tener una idea aproximada de cuánto esperar cuando hiciera cuentas en la registradora al cerrar. Y más valía que todo estuviera allí. Todo el dinero era de él. El resto de nosotros nunca ganó un centavo por el sudor de nuestras frentes. De hecho, a mi madre nunca se le dio dinero que fuera solo de ella. No tenía cuenta de banco ni tarjetas de crédito a su nombre. Él controlaba todo, y todos sabíamos lo que pasaría si el cajón del efectivo alguna vez se quedaba corto. Ninguno de los clientes que atravesó nuestras puertas supo nada de esto, por supuesto. Para ellos Escatelán era una nube color de rosa propiedad de una familia que la operaba. Mi padre hizo girar los últimos ecos de vinil del disco y el funk y los primeros retumbos del hip hop. Los sonidos bajos rebotaban de las paredes rojas, cortesía del hijo predilecto de Buffalo Rick James, el Funkadelic de George Clinton, y las primeras canciones estrenadas por los innovadores del hip hop Ron DMC. Algunos chicos hacían patinaje de velocidad. A mí también. Me gustaba patinar rápido, pero teníamos nuestra porción de bailarines en patines, y esa pista se convertía en una fiesta. Durante la primera hora o dos los padres se quedaban en el primer piso y patinaban, o miraban a sus hijos dar vueltas, pero eventualmente se colaban escaleras arriba para tener sus propias escenas y, cuando una cantidad suficiente de adultos hacía esta movida, Trunnis se escabullía de la cabina del DJ para poder unírseles. Mi padre era considerado el alcalde no oficial de Masten, y era un político falso hasta la entraña. Sus clientes eran sus dianas y lo que ellos no sabían era que no importaba cuántos tragos regalara a cuenta de la casa, o cuántos abrazos de hermandad repartiera, a él no le importaban un carajo. Ninguna de esas personas. Todos eran signos de dólares para él. Si él te servía un trago gratis, era porque sabía que comprarías 2 o 3 más. Aunque si tuvimos nuestra porción de sesiones de patinaje de toda la noche y maratones de patinaje de 24 horas, las puertas de Escatelán típicamente cerraban a las 10 p.m. Era entonces que mi madre, mi hermano y yo seguíamos trabajando, pescando tampones ensangrentados de inodoros llenos de mierda, aireando el persistente tufo a marihuana de ambos baños, tallando los chicles llenos de bacterias del piso de la pista, limpiando la cocina del puesto de comida y haciendo el inventario. Justo antes de la medianoche, nos arrastrábamos hasta la oficina, medio muertos. Mi madre nos cubría entonces a mi hermano y a mí con una cobija en el sillón de la oficina, nuestras cabezas opuestas en lados contrarios, mientras el techo vibraba con el sonido del bajo pesado del funk. Mi mamá seguía trabajando. Tan pronto entraba en el bar, Trunnis la hacía atender la puerta o ir corriendo escaleras abajo como una mula de carga para subir cajas de licor desde el sótano. Había siempre una tarea insignificante que realizar y nunca se quedaba quieta. Mientras mi padre la observaba desde su esquina del bar donde podía vigilar toda
La escena. En aquellos días, Rick James, un nativo de Buffalo y uno de los amigos más cercanos de mi padre, nos venía a visitar cada que estaba en la ciudad, estacionando su Excalibur en la banqueta de afuera. Su auto era un espectacular publicitario que le dejaba al barrio saber que un superfreak había llegado. Él no era la única celebridad que llegó a aparecer por ahí. O.J. Simpson era una de las estrellas más grandes de la NFL, y tanto él como sus compañeros de equipo de los Buffalo Bills eran clientes frecuentes, al igual que Teddy Pendergrass y Sister Sledge. Si no conoces esos nombres, te recomiendo buscarlos. Tal vez si hubiese sido mayor, o mi padre hubiese sido un buen hombre, hubiera tenido cierto orgullo en ser parte de un momento cultural como ese, pero a los niños pequeños no les interesan esos asuntos. Es casi como que, sin importarlo que nuestros padres sean o lo que hagan, todos nacemos con una brújula moral correctamente calibrada. Cuando tienes 6, 7 u 8 años, tú sabes lo que se siente bien y lo que se siente jodidamente mal. Y cuando naces en medio de un ciclón de terror y dolor, sabes que no es necesario que las cosas sean así, y esa verdad te fastidia como una astilla en tu atormentada mente. Puedes elegir ignorarla, pero esa ligera punzada está siempre ahí mientras los días y las noches se funden en una sola memoria borrosa. Sin embargo, algunos momentos sí sobresalen, y uno en el que estoy pensando justo ahora hasta la fecha me persigue. Fue la noche en que mi mamá entró al bar antes de lo esperado y encontró a mi papá coqueteando con una mujer como 10 años más joven que ella. Trunnis la vio mirándolos y encogió los hombros, mientras mi madre le levantaba los ojos y se empinaba 2 chats de Yanni Walker rojo para calmar sus nervios. Él notó su reacción y no le gustó ni un poquito. Ella sabía cómo iban las cosas. Que Trunnis transportaba de contrabando prostitutas a través de la frontera a Fort Erie en Canadá. Una cabaña de verano perteneciente al presidente de uno de los bancos más grandes de Buffalo que fungía como su burdel improvisado. Él le presentaba a sus chicas a los banqueros de Buffalo cuando necesitaba extender su línea de crédito, y esos préstamos siempre eran aprobados. Mi mamá sabía que aquella joven mujer que estaba mirando era una de las chicas de su catálogo. Ya la había visto antes. Una vez había entrado a la oficina de Scatellán y los encontró teniendo sexo en el sofá en donde ella arropaba a sus hijos casi todas las malditas noches. Cuando los encontró juntos, la mujer le sonrió. Trunnis se encogió de hombros. No, mi mamá no era una ingenua, pero verlo con sus propios ojos siempre le ardía. Alrededor de la medianoche, mi madre manejó con uno de nuestros guardias de seguridad al banco para realizar un depósito. Él le rogó que dejara a Trunnis. Le dijo que lo abandonara esa misma noche. Tal vez sabía lo que estaba por venir. Ella lo sabía también, pero no podía huir porque carecía de cualquier recurso propio, y no iba a dejarnos a nosotros en sus manos. Además, no tenía ningún derecho de bienes mancomunados porque Trunnis siempre se había negado a casarse con ella, lo cual era un acertijo que hasta ahora estaba comenzando a resolver. Mi madre provenía de una sólida familia de clase media, y siempre había sido del tipo virtuoso. Trunnis resentía eso de ella, trataba mejor a sus rameras que a la madre de sus hijos, y como resultado la tenía atrapada. Ella era 100% dependiente, y si ella quería marcharse, tendría que irse sin nada. En absoluto. Mi hermano y yo nunca dormimos bien en Scatellán. El techo vibraba demasiado debido a que la oficina estaba directamente debajo de la pista de baile. Cuando mi madre entró aquella noche yo ya estaba despierto. Ella me sonrió, pero yo noté las lágrimas en sus ojos y recuerdo oler el whisky en su aliento cuando me tomó en sus brazos lo más gentilmente que pudo. Trunnis entró después que ella, desaliñado y molesto. Sacó una pistola de debajo del cojín donde yo dormía. Sí, leíste eso bien, había una pistola cargada debajo del
Cojín donde yo dormía a los 6 años. Me la enseñó y sonrió mientras la guardaba debajo de la pierna del pantalón en una pistolera en su tobillo. En su otra mano había 2 bolsas de mercado de papel llenas con casi $10.000. En efectivo. Hasta este punto, era una noche como cualquier otra. Mis padres no hablaron en el camino a casa, aunque la tensión entre ellos se estaba cocinando a fuego lento. Mi madre se estacionó en la entrada de nuestra casa en calle Paraíso justo antes de las 6 a.m., un poco temprano para nuestros estándares. Trunni se bajó del auto tambaleándose, desactivó la alarma, puso el dinero en la mesa de la cocina y subió las escaleras. Nosotros lo seguimos, y mi madre nos arropó a mi hermano y a mí en nuestras camas, besó mi frente, y apagó la luz antes de dirigirse hacia la habitación principal donde encontró a mi papá esperándola, acariciando su cinturón de cuero. A Trunnis no le gustaba ser mirado mal por mi madre, particularmente en público. Este cinturón viajó desde Texas solo para azotarte, dijo calmadamente. Entonces comenzó a lanzarle latigazos, con la hebilla por delante. Algunas veces. Mi mamá se defendía, y lo hizo esa noche. Ella le arrojó un candelero de mármol a la cabeza. Él lo esquivó y pegó contra la pared. Ella corrió hacia el baño, cerró la puerta con llave y se acurrucó de miedo sobre el excusado. Él pateó la puerta hasta tirarla y la azotó con fuerza. La cabeza de mi madre se estrelló contra la pared. Ella estaba apenas consciente cuando él la tomó del cabello y la arrastró por el pasillo. Para entonces mi hermano y yo habíamos escuchado la violencia, y lo vimos arrastrarla todo el trayecto escaleras abajo hasta el primer piso, luego se puso en cuclillas sobre ella con el cinturón en la mano. Ella estaba sangrando de la sien y del labio, y la visión de su sangre activó un detonador dentro de mí. En ese momento mi odio sobrepasó mi miedo. Corrí bajando las escaleras y salté sobre él, golpeando mis pequeños puños contra su espalda y rasguñando sus ojos. Lo tomé desprevenido y cayó a una rodilla. Yo lo golpeaba montado encima de él. «No lastimes a mi mamá», gritaba. Me arrojó al suelo, se abalanzó hacia mí. Con cinturón en mano, luego volteó a ver a mi madre. «Estás criando a un gángster», le dijo con una media sonrisa. Yo me hice bolita en el suelo mientras que él me azotaba con su cinturón. Podía sentir cómo me salían los moretones en la espalda mientras mi madre se arrastró hasta el panel de la alarma cerca de la puerta principal. Presionó el botón de pánico y la casa explotó en estruendo. Él se congeló, miró hacia el techo, pasó la manga de su camisa por sus cejas, respiró profundamente, se puso y abrochó su cinturón, y se fue al segundo piso a lavarse todo ese odio y maldad. La policía venía en camino, y él lo sabía. El alivio en mi madre duró poco tiempo. Cuando llegaron los policías, Trunni se encontró con ellos en la puerta. Miraron por encima de su hombro a mi madre, quien se encontraba de pie varios pasos detrás de él, con su cara hinchada y manchada con sangre seca. Pero esos eran otros tiempos. No había ningún movimiento almohadilla meto, almohadilla yo también, en ese entonces. Esas ondas no existían, y fue ignorada. Trunnis les dijo que no había sido nada. Solo un poco de necesaria disciplina doméstica. Miren esta casa, ¿parece que maltrate a mi esposa?, les preguntó a los policías. Le doy abrigos de bisón, anillos de diamantes, me parto el lomo para darle todo lo que quiere, y ella me arroja un candelero de mármol a la cabeza. Está demasiado mimada. Los policías reían con mi padre mientras él los acompañaba a su patrulla. Se retiraron sin hablar con mi madre. Él no volvió a golpearla esa mañana. No era necesario. El daño psicológico estaba hecho. A partir de ese punto estaba claro para nosotros que, en lo que a Trunnis y a la ley correspondía, era temporada de caza, y nosotros éramos las presas. Durante el próximo año nuestro itinerario no cambió mucho y las golpizas
Continuaron, mientras tanto mi madre intentaba cubrir la oscuridad con retazos de luz. Ella sabía que yo quería ser un Boy Scout, así que me inscribió en una tropa local. Aún recuerdo haberme abotonado mi traje azul marino de Scout. Lobato un sábado. Me sentía orgulloso portando un uniforme y sabiendo que, al menos por unas cuantas horas, podía pretender que era un niño normal. Mi madre sonreía al tiempo que nos dirigíamos a la puerta. Mi orgullo, su sonrisa. No se debían únicamente a los malditos Scouts. Emergían desde un lugar más profundo. Estábamos tomando acción para encontrar algo positivo para nosotros mismos en una situación desoladora. Era la prueba de que importábamos, de que no éramos completamente impotentes. Fue entonces que mi padre llegó a casa del Vermillon Room. ¿A dónde van? ¿Ustedes dos?, dijo mirándome. Yo veía hacia el suelo. Mi madre se aclaró la garganta. Estoy llevando a David a su primera reunión de los Lobatos Scouts, dijo ella en voz baja. Al carajo que no lo harás. Yo lo volteé a ver, y él se rió de mí mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Vamos a las carreras. Cerca de una hora después llegamos a Batavia Downs, un hipódromo de carreras de trotones, de esas en que los jinetes van detrás de los caballos en un cochecito ligero. Mi padre comenzó a apostar tan pronto atravesamos la puerta. Durante horas, los tres lo mirábamos hacer apuesta tras apuesta, fumar en cadena, beber whisky, y hacer un gran escándalo cuando cada uno de los caballos por los que apostó ese día perdía su dinero. Al tiempo que mi padre se enfurecía con los dioses del azar y hacía el ridículo, yo intentaba volverme lo más pequeño posible. Cuando las personas pasaban por delante de mí, pero aún así llamaba la atención. Era el único niño en ese lugar vestido como un scout. Probablemente era el único scout negro que habían visto en sus vidas, y mi uniforme era una mentira. Yo era un farsante. Trunnis perdió miles de dólares ese día, y no dejó de hablar al respecto durante todo el camino de regreso a casa, con su garganta rasposa irritada por la nicotina. Mi hermano y yo íbamos en el estrecho asiento trasero y cada vez que escupía por la ventana, su flema hacía efecto de boomerang directo hacia mi cara. Cada gota de su asquerosa saliva en mi piel me quemaba como un veneno e intensificaba mi odio. Había aprendido desde hace mucho tiempo que la mejor manera de evitar una golpiza era volverme lo más invisible que pudiera, desviar mi mirada, flotar fuera de mi cuerpo y esperar pasar desapercibido. Era una práctica que todos habíamos perfeccionado con los años, pero yo ya estaba harto de toda esa mierda. Ya no me escondería más del diablo. Esa tarde, al mismo tiempo que viraba el auto hacia la autopista dirigiéndose a casa, continuando con sus divagaciones, yo lo miré retadoramente desde el asiento trasero. ¿Alguna vez has oído la frase, fe sobre miedo? Pues para mí era odio sobre miedo. Él percibió mis ojos en el retrovisor. ¿Tienes algo que decir? No debimos haber ido a las carreras en primer lugar, dije. Mi hermano me volteó a ver como si me hubiera vuelto completamente loco. Mi madre se retorció en su asiento. Di eso una vez más. Sus palabras salieron lentas, goteando de horror. No dije nada, así que comenzó a intentar alcanzarme por detrás del asiento para golpearme. Pero yo era tan pequeño, que me resultaba fácil esconderme. El carro se movía de derecha a izquierda por la carretera, pues él tenía medio cuerpo girado en mi dirección, lanzando golpes al aire. Apenas si había alcanzado a tocarme, lo cual únicamente lo hizo enojar más. Permanecimos en silencio hasta que recuperó su aliento. Cuando lleguemos a casa, te vas a quitar la ropa, me dijo. Eso era lo que decía cuando estaba listo para propinar una golpiza seria, y no había manera de evitarla. Hice lo que me indicó. Me dirigí a mi habitación y me quité la ropa, caminé por el pasillo hasta su habitación, cerré la puerta tras de mí. Apagué las luces, y me acosté boca abajo en la esquina de la cama con mis piernas
colgando en un extremo, mi torso estirado y mi trasero al descubierto. Ese era el protocolo, y él lo había diseñado para generar el máximo posible de sufrimiento físico y psicológico. Las golpizas eran a menudo brutales, pero la anticipación era la peor parte. No podía ver la puerta detrás de mí, y él se tomaba su tiempo, dejando que mi temor incrementase. Cuando lo escuchaba abrir la puerta, mi pánico llegaba a su máximo nivel. Incluso entonces la habitación seguía estando tan oscura que no podía ver mucho con mi vista periférica, y no podía prevenir el primer golpe. Hasta que su cinturón impactaba en mi piel. Nunca eran solo 2 o 3 azotes. Tampoco. No había una cantidad específica, por lo que nunca sabíamos cuándo iba a detenerse. Esta golpiza duró minutos y minutos. Comenzó en mi trasero, pero el dolor era tan agudo que lo bloqueaba usando mis manos, por lo que él se movía hacia abajo y comenzaba a azotarme los muslos. Cuando yo bajaba mis manos a mis piernas, él me golpeaba la espalda baja. Su cinturón me golpeó docenas de veces. Y para el momento en que acabó se había quedado sin aliento, sudando y tosiendo. Yo también respiraba con dificultad, pero no estaba llorando. Su maldad era demasiado real y mi odio me daba el coraje. Me rehusé a darle esa satisfacción a ese hijo de perra. Simplemente me levanté, miré al diablo a los ojos, cojeé a mi habitación, y me detuve frente a un espejo. Estaba cubierto con marcas de su cinturón que iban del cuello a las rodillas. No fui a la escuela por varios días. Cuando estás recibiendo golpizas consistentemente, la esperanza se evapora. Reprimes tus emociones, pero tu trauma encuentra válvulas de escape de maneras inconscientes. Después de incontables ocasiones en que mi madre había soportado y presenciado a Trunnis golpearnos, esta golpiza en particular la dejó en un estado de niebla constante, una sombra de la mujer que yo recordaba de unos años atrás. Estaba distraída y ausente la mayor parte del tiempo, excepto cuando él llamaba su nombre. Entonces ella saltaba de inmediato como si fuera su esclava. No supe hasta años después que ella estaba considerando suicidarse. Entonces, mi hermano y yo desquitábamos nuestro dolor el uno en el otro. Nos sentábamos o parábamos frente a frente y él me tiraba golpes lo más fuerte que podía. Usualmente comenzaba como un juego, pero él era 4 años más grande, mucho más fuerte, y me daba con todas sus fuerzas. Cuando yo me caía, me levantaba de nuevo y él me volvía a golpear tan duro como podía, gritando con los pulmones a tope como un guerrero de artes marciales y su cara torcida por la rabia. «¿No me estás lastimando? ¿Es eso todo lo que tienes?», le gritaba. Quería que él supiera que yo podía soportar mucho más dolor del que él jamás pudiera proporcionarme, pero cuando era momento de irnos a dormir y no había más batallas que pelear, ni lugar para esconderse, yo orinaba la cama. Casi todas las noches. El día a día de mi madre era una lección de supervivencia. Le era dicho tan constantemente que no valía nada que había comenzado a creerlo. Todo lo que hacía era un esfuerzo para apaciguar a Trunnis y así él no golpeara a sus hijos o a ella misma, pero existían trampas invisibles en su mundo y a veces ella no sabía como ni cuando las había activado hasta que él ya le estaba dando bofetadas. Otras veces, ella sabía de antemano que se había acomodado para una cruel golpiza. Un día llegué a casa temprano de la escuela con un dolor de oído tremendo y me acosté en el lado de mi madre de la cama, con mi oreja izquierda palpitando con un terrible dolor. Con cada palpitación mi odio crecía, pues sabía que no me llevarían al doctor porque mi padre no aprobaba gastar su dinero en doctores o dentistas. No teníamos seguro médico, ni pediatra, ni un dentista. Si nos lastimábamos o enfermábamos, se nos decía que nos lo aguantáramos, porque él no iba a pagar por nada que no beneficiara directamente a Trunnis Goggins. Nuestra salud no alcanzaba esa categoría, y eso me hacía encabronar. Después de cerca de media hora, mi madre subió para ver cómo estaba y cuando
Me di la vuelta sobre mi espalda, ella pudo ver sangre escurriendo por mi cuello y manchando la almohada. Se acabó, dijo, ven conmigo. Me sacó de la cama, me vistió, me ayudó a subir al auto, pero antes de que pudiera encender el motor, mi padre nos persiguió hasta alcanzarnos. ¿A dónde diablos creen que van? A urgencias, le dijo ella mientras encendía el auto. Él intentó alcanzar el volante, pero ella se le adelantó arrancando, dejándolo en el polvo. Furioso, entró a la casa, azotó la puerta y llamó a mi hermano. Hijo, tráeme un Johnnie Walker. Trunnis Jr. le trajo una botella de Red Label y un vaso de cristal del bar de la casa. Él le servía y veía a mi padre beber shot tras shot. Cada trago estaba alimentando su infierno interior. Tú y David deben ser fuertes, desvariaba. No estoy criando a un par de maricones. Y eso es lo que tú serás si vas al doctor cada vez que tienes una cortadita. ¿Entendido? Mi hermano asentía, petrificado. Tu apellido es Goggins, sí. Nosotros nos aguantamos y ya. De acuerdo con el doctor que vimos aquella noche, mi madre me había llevado a la sala de emergencias justo a tiempo. Mi infección en el oído era tan severa que, si hubiéramos esperado más, hubiera perdido la audición en mi oreja izquierda. De por vida. Había arriesgado su pellejo para salvar el mío y ambos sabíamos que ella pagaría por eso. Volvimos a la casa en un silencio sepulcral. Mi padre seguía alterado en la mesa de la cocina para cuando dimos vuelta en la calle Paraíso, y mi hermano continuaba sirviéndoles chats. Trunnis Jr. le temía a nuestro padre, pero también lo adoraba y estaba bajo su hechizo. Como primogénito recibía un trato mejor. Trunnis también perdía los estribos con él. Pero en su mente retorcida, Trunnis Jr. era su príncipe. Cuando crezcas voy a querer verte ser el hombre de la casa, Trunnis le dijo. Y tú vas a verme ser un hombre esta noche. Instantes después de atravesar la puerta principal, Trunnis golpeó a nuestra madre a rienda suelta, pero mi hermano no soportó mirar. Cada vez que las golpizas explotaban como una tormenta eléctrica sobre nosotros, él esperaba a que pasaran en su habitación. Ignoraba la oscuridad porque la verdad era demasiado pesada de soportar para él. Yo siempre prestaba mucha jodida atención. Durante los veranos, no había descanso entre semana de Trunnis, pero mi hermano y yo aprendimos a subirnos en nuestras bicicletas y mantenernos lejos lo más que pudiéramos. Un día regresé a casa para comer y entré a la casa por el garaje como solía. Mi padre usualmente dormía hasta bien entrada la tarde, así que me imaginé que no habría moros en la costa. Estaba equivocado. Mi padre era paranoico. Había hecho suficientes tratos sucios como para ganarse algunos enemigos, y había puesto la alarma después de que salimos de casa. En cuanto abrí la puerta sonó la sirena y sentí un vacío en el estómago. Me congelé, me puse contra la pared y esperé escuchar pasos. Escuché las escaleras crujir y sabía que estaba jodido. Él venía bajando las escaleras con su bata café de tela de toalla, pistola en mano, y cruzó del comedor a la sala, con el arma al frente. Pude ver el cañón asomarse desde una esquina lentamente. Tan pronto como dobló la esquina él pudo verme de pie a unos 6 metros de distancia, pero no bajó el arma. La apuntó justo entre mis ojos. Yo lo miré fijamente, de la manera más inexpresiva que pude, con mis pies anclados a la duela. No había nadie más en casa, y una parte de mí esperaba que jalara él gatilló, pues para este punto en mi vida ya no me importaba si vivía o moría. Era un niño exhausto de 8 años, simple y llanamente harto de ser aterrorizado por mi propio padre, y también estaba asqueado de Scatellán. Después de 1 minuto o 2 bajó su pistola y subió las escaleras. Para este momento ya se estaba volviendo claro que alguien iba a morir en calle Paraíso. Mi madre conocía el lugar donde Trunnis guardaba su 38. Algunos días
Le tomaba el tiempo y lo seguía, se imaginaba cómo ocurrirían las cosas. Tomarían autos separados para ir a Escatelán, ella tomaría su arma de debajo del cojín del sofá de la oficina antes de que él llegase, luego nos traería a casa. Temprano, nos llevaría a la cama, lo esperaría enfrente de la puerta principal y lo asesinaría en la entrada, dejando su cuerpo para que el lechero lo encuentre. Mis tíos, sus hermanos, la disuadieron de esta idea, pero estaban de acuerdo en que tenía que hacer algo drástico o sería ella la que yacería muerta en el piso. Fue una vieja vecina quien le mostró el camino. Betty solía vivir frente a nuestra casa y después de que se mudó ella y mi madre se mantuvieron en contacto. Betty era 20 años mayor que mi madre y tenía una sabiduría que igualaba su edad. Ella alentó a mi madre a planear su escape con semanas de antelación. El primer paso era obtener una tarjeta de crédito a su nombre. Eso significaba que debía recuperar la confianza de Trunnis porque necesitaba su firma. Betty también le recordaba a mi madre que mantuviera su amistad en secreto. Por unas cuantas semanas Jackie engañó a Trunnis, tratándolo como cuando ella era una joven hermosa de ojos brillantes y de 19 años. Le hizo creer que lo adoraba de nuevo, y cuando le deslizó enfrente una aplicación de tarjeta de crédito él le dijo que se sentía feliz de poder darle un poco de poder de compra. Cuando la tarjeta llegó en el correo, mi madre sintió los bordes de plástico a través del sobre mientras el alivio saturaba su mente. La sostenía con los brazos extendidos y la admiraba. Brillaba como un boleto dorado. Unos días más tarde escuchó a mi padre hablando mal de ella en el teléfono a uno de sus amigos, mientras estaba desayunando conmigo y mi hermano en la mesa de la cocina. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ella caminó hacia nosotros a la mesa y nos dijo, voy a dejar a su padre. Ustedes dos pueden quedarse o venir conmigo. Mi padre se quedó mudo y también mi hermano, pero yo salí disparado de mi asiento como si estuviera quemándome, tomé unas cuantas bolsas negras de basura y subí las escaleras para comenzar a empacar. Mi hermano eventualmente también comenzó a juntar sus cosas. Antes de que nos fuéramos, los cuatro tuvimos un último encuentro en la mesa de la cocina. Trunnis miró a mi madre, lleno de asombro y desprecio. No tienes nada y no eres nada sin mí, dijo él. No tienes educación, no tienes dinero ni prospectos. Serás una prostituta dentro de un año. Hizo una pausa. Luego dirigió su atención hacia mi hermano y a mí. Ustedes dos van a crecer para convertirse en un par de maricones. Y ni pienses en regresar, Jackie. Tendré a otra mujer aquí para tomar tu lugar 5 minutos después de que te marches. Mi madre asintió con la cabeza y se mantuvo firme. Ella le había dado su juventud, su alma, y finalmente había tenido suficiente. Empacó lo menos de su pasado que pudo. Dejó los abrigos de bisón y los anillos de diamante. En lo que a ella respectaba, podía dárselos a su nueva novia ramera. Trunnis nos observó cargar nuestras cosas en el Volvo de mi madre, el único vehículo que poseía y en el que no se subiría, con nuestras bicicletas ya montadas en la parte trasera. Nos alejamos lentamente y al principio él no se inmutó, pero antes de que doblara en la esquina pude verlo moverse hacia el garaje. Mi madre había presionado el acelerador a fondo. Démosle algo de crédito, ella había hecho planes para contingencias. Previno que él podría seguirla, así que no se dirigió al oeste a la autopista interestatal que nos habría llevado a la casa de sus padres en Indiana. En vez, manejó rumbo a la casa de Betty por un camino de tierra en construcción de cuya existencia mi padre ni siquiera sabía. Betty tenía la puerta de su garaje abierta cuando llegamos. Nos estacionamos dentro. Betty bajó la puerta del garaje, y mientras mi padre salía disparado a la autopista en su Corvette para perseguirnos, nosotros esperábamos el anochecer justo debajo de sus narices. Para entonces sabíamos que estaría en Escatelán abriendo. No iba a perderse de la oportunidad de ganar dinero. Sin importar nada.
Todo se fue al carajo como 90 minutos después de salir de Buffalo, cuando el viejo Volvo comenzó a quemar aceite. Enormes columnas de humo negro salían por el tubo de escape y mi madre entró en pánico. Era como si hubiese estado reprimiéndolo todo, conteniendo todo su miedo muy profundamente, escondiéndolo debajo de una máscara de falsa compostura, hasta que un obstáculo emergió y la hizo derrumbarse. Las lágrimas surcaban su rostro. ¿Qué hago?, preguntó mi madre, con los ojos abiertos como platos. Mi hermano nunca quiso marcharse, y le dijo que diera la vuelta y regresáramos. Yo iba en el asiento delantero. Ella me miró expectante. ¿Qué hago? Tenemos que irnos, mamá, le dije. Mamá, tenemos que irnos. Ella condujo hasta una estación de combustible a la mitad de la nada. Histérica. Corrió a un teléfono de monedas y llamó a Betty. No puedo hacer esto, Betty, le dijo. El auto se descompuso, tengo que regresar. ¿En dónde estás? Betty le preguntó calmadamente. No lo sé, respondió mi madre. No tengo idea de dónde estoy. Betty le dijo que buscara a un despachador de la estación de combustible. Todas las estaciones de combustible contaban con ellos en ese entonces, y lo puso al teléfono. Él le explicó a Betty que estábamos justo afuera de Erie, Pensilvania, y, después de que Betty le diera unas instrucciones, puso a mi madre de vuelta en la línea. Jackie, hay una agencia de Volvo en Erie. Encuentra un hotel para pasarla noche y lleva el auto ahí mañana por la mañana. Mi madre estaba escuchando, pero no respondía. Jackie, ¿estás escuchándome? Haz lo que te digo y todo estará bien. Sí, está bien, susurró mi madre, emocionalmente agotada. Hotel. Agencia. Volvo. Entendido. No sé cómo sea Erie ahora, pero en ese entonces había solo un hotel con habitaciones decentes en toda la ciudad, un Holiday Inn no muy lejos de la agencia de Volvo. Mi hermano y yo seguimos a nuestra madre a la mesa de recepción, donde fuimos recibidos con más malas noticias. No había habitaciones disponibles. Los hombros de mi madre cayeron pesadamente. Mi hermano y yo estábamos de pie a un costado de ella cada uno, cargando nuestra ropa en bolsas negras de basura. Éramos la viva imagen de la desesperación, y el gerente del turno nocturno se dio cuenta. Mire, puedo prepararle unas camas plegables en el cuarto de conferencias, le dijo. Hay un baño ahí abajo, pero deben irse temprano porque tenemos una conferencia que empieza a las 9 a.m. Agradecidos, dormimos en ese cuarto de conferencias con su alfombra industrial y sus luces fluorescentes, nuestro propio purgatorio. Estábamos huyendo y contra las cuerdas, pero mi madre no se había quebrado. Se recostó y miró fijamente los azulejos del techo hasta que mi hermano y yo nos quedamos dormidos. Luego se escabulló a una cafetería adyacente para vigilar nuestras bicicletas, así como la carretera, durante toda la noche. Estábamos esperando afuera de la agencia de Volvo cuando la puerta de su garaje se abrió, lo cual les dio a los mecánicos justo el tiempo suficiente para localizar la refacción que necesitábamos reponer y poder volver a la carretera antes de que su jornada terminara. Dejamos Erie al atardecer y manejamos toda la noche, llegando a la casa de mis abuelos en Brasil, Indiana, 8 horas. Después, mi madre lloraba mientras se estacionaba al lado de su vieja casa de madera antes del amanecer, y yo entendía el porqué. Nuestra llegada se sentía significativa, entonces y ahora. Yo todavía tenía solo 8 años, pero ya estaba en una segunda fase de vida. No sabía lo que me aguardaba, lo que nos aguardaba, en ese pequeño y rural pueblo al sur de Indiana, y no me importaba mucho tampoco. Todo lo que sabía era que habíamos escapado del infierno, y por primera vez en mi vida, éramos libres del diablo mismo. Nos quedamos con mis abuelos por los próximos 6 meses, y yo fui inscrito en segundo año, por segunda vez, en una escuela católica local llamada Anunciación.
Era el único con 8 años y en segundo grado, pero ninguno de los otros niños sabía que estaba repitiendo el año, y no había duda alguna de que lo necesitaba. Apenas si podía leer, pero tuve la suerte de tener a la hermana Catherine como mi maestra. Delgada y pequeña, la hermana Catherine tenía 60 años y un diente incisivo de oro. Era una monja pero no usaba hábito. También era una gruñona que no aguantaba idioteces, y yo amaba su actitud de matona. Anunciación era una escuela pequeña. La hermana Catherine enseñaba a todo el primer y segundo grados en el mismo salón, y con solo 18 niños a los cuales enseñar, ella no estaba dispuesta a eludir su responsabilidad y culpar mis problemas académicos, o el mal comportamiento de cualquiera, a dificultades de aprendizaje o problemas emocionales. Ella no conocía mi pasado y no era necesario que lo hiciera. Todo lo que le importaba era que había llegado hasta su puerta con una educación de preescolar, y era ahora su trabajo dar forma a mi mente. Ella tenía todas las excusas del mundo para derivarme con algún especialista o etiquetarme como un niño problema, pero ese no era su estilo. Ella había empezado a dar clases antes de que etiquetar a los niños fuera algo común. Y ella encarnaba la mentalidad de cero excusas que yo necesitaba si iba a ponerme al corriente. Segundo grado en Brasil. La hermana Catherine es la razón por la cual nunca confiaré en una sonrisa ni juzgaré un ceño fruncido. Mi padre sonreía muchísimo y yo no le importaba ni una mierda, pero a la malencarada hermana Catherine sí le importábamos, sí le importaba yo. Quería que fuéramos lo mejor que podíamos ser. Esto lo sé por qué. Lo demostró pasando tiempo extra conmigo, tanto como fuera necesario, hasta que aprendiera mis lecciones. Antes de que terminara el año, ya podía leer a un nivel de segundo grado. Trunnis Jr. no se había ajustado ni de cerca tan bien como yo. Unos cuantos meses después ya se había regresado a Buffalo, siendo la sombra de mi padre y trabajando en Scatelán como si nunca se hubiera ido. Para ese entonces, ya nos habíamos mudado a un lugar propio, un departamento de 65 metros cuadrados y 2 habitaciones en Lamplicht Manor, un barrio de vivienda pública en donde la renta nos costaba $7 al mes. Mi padre, que ganaba miles cada noche, esporádicamente nos enviaba $25 cada 3 o 4 semanas, si acaso, como manutención, mientras que mi madre ganaba unos cuantos cientos de dólares al mes con su trabajo de tienda departamental. En sus horas libres tomaba clases en la Universidad Estatal de Indiana, lo cual también implicaba un gasto. El punto es, teníamos carencias que subsanar, así que mi madre se inscribió en un programa de asistencia social por el cual recibía $123 al mes en cupones de alimentos. Le hicieron un cheque el primer mes, pero cuando descubrieron que tenía un auto la descalificaron explicando que si vendía su auto ellos estarían felices de ayudarla. El problema es que vivíamos en un pueblo rural con una población de alrededor de 8,000 personas que no tenía un sistema de transporte masivo. Necesitábamos ese auto para que yo pudiera ir a la escuela, y para que ella pudiera ir a trabajar y tomar clases nocturnas. Ella estaba completamente empecinada en cambiar sus circunstancias de vida y encontró una solución alternativa por medio del programa de ayuda para niños dependientes. Ella se encargó de que nuestros cheques le llegaran a mi abuela quien firmaba por ella, pero eso no hacía la vida sencilla. ¿Qué tanto pueden rendir realmente $123? Puedo recordar vívidamente una noche en que teníamos tan poco dinero que manejamos de vuelta a casa con el tanque casi vacío, para llegar a casa a un refrigerador vacío y un recibo de luz vencido, sin dinero en el banco. Entonces, recordé que teníamos 2 tarros de cristal llenos con centavos y otro con centavos y otras monedas. Los tomé de la repisa. Mamá, contemos nuestras monedas. Ella me sonrió. Cuando ella era niña, su padre le había enseñado a recoger el cambio tirado que encontrara en las calles.
Él estaba moldeado por la gran depresión y supo lo que era estar sin un centavo. Nunca sabes cuándo podrás necesitarlo, solía decir. Cuando vivíamos en el infierno, llevando a casa miles de dólares cada noche, la idea de que alguna vez nos quedaríamos sin dinero sonaba absurda, pero mi madre había mantenido su hábito de la infancia. Trunnis. Solía humillarla por ello, pero ahora era el momento de averiguar qué tan lejos podía llevarnos el dinero encontrado en la calle. Tiramos las monedas en el suelo de la sala y contamos suficiente para pagarla cuenta de la luz, llenar el tanque de gas y comprar víveres. Incluso teníamos suficiente para comprar hamburguesas de Ardee de regreso a casa. Estos eran tiempos oscuros, pero nos las estábamos arreglando. Apenas. Mi madre extrañaba a Trunnis Jr. terriblemente, pero estaba contenta de saber que yo estaba encajando y haciendo amigos. Yo había tenido un buen año en la escuela. Y desde nuestra primera noche en Indiana no había vuelto a mojar la cama ni una sola vez. Parecía que me estaba sanando, pero mis demonios no habían desaparecido. Estaban dormidos. Y cuando regresaran, arremeterían con fuerza. El tercer grado fue un shock para mi sistema. No solo porque tuvimos que aprender cursiva cuando yo apenas estaba acostumbrándome a leer letras de molde, sino porque nuestra maestra, la señora D, no era nada como la hermana Catherine. Nuestra clase aún era pequeña, éramos como 20 niños en total, divididos entre los de tercero y los de cuarto, pero ella no nos manejaba ni de cerca tan bien como la hermana Catherine y no estaba interesada en tomarse el tiempo extra que yo requería. Mis problemas comenzaron con la prueba estandarizada que tomamos durante el primer par de semanas de clases. Mis resultados fueron un desastre. Aún estaba muy atrasado con respecto a los otros niños y tenía dificultades desarrollando los temas de días previos, ni se diga del pasado año escolar. La hermana Catherine consideraba este tipo de señales como indicadores para dedicarle más tiempo a su estudiante más deficiente, y ella me desafiaba a superarme cada día. La señora D buscaba una manera de zafarse. En el primer mes de clases, le dijo a mi madre que yo debería estar en otra escuela. Una para estudiantes con capacidades diferentes. Todo niño sabe lo que capacidades diferentes quiere decir. Quiere decir que estás a punto de ser estigmatizado por el resto de tu maldita vida. Significa que no eres normal. La sola amenaza era un desencadenante y desarrollé una tartamudez prácticamente de la noche a la mañana. Mi corriente de pensamientos a palabras estaba atascada con estrés y ansiedad, y se ponía de lo peor en la escuela. Imagina ser el único niño negro del salón, de la escuela entera, y soportar la humillación diaria de ser también el más tonto. Sentía como que todo lo que intentaba hacer o decir estaba equivocado. Se puso tan mal que en lugar de responder, repitiendo como un disco rayado, cuando la maestra me llamaba a menudo optaba por quedarme en silencio. Todo se trataba de limitar la exposición para salvar cara. La señora D ni siquiera intentaba empatizar. Iba directo a la frustración y la descargaba gritándome. A veces lo hacía inclinándose hacia adelante, con su mano en el respaldo de mi asiento, y su cara a solo centímetros de la mía. No tenía idea de la caja de Pandora que estaba destapando. Alguna vez, la escuela fue un puerto seguro, el único lugar en el que sabía que no podía ser herido, pero en Indiana se transformó en una cámara de tortura. La señora D me quería fuera de su clase y la administración de la escuela la apoyó hasta que mi madre decidió luchar por mí. El director estuvo de acuerdo con mantenerme inscrito si mi madre firmaba que me llevaría con un terapeuta del habla, y que me metería en un grupo de terapia con un psicólogo local que ellos recomendaron. El consultorio del psicólogo estaba al lado del hospital, el cual es exactamente el lugar en donde quieres ponerlo si quieres acomplejar a un niño pequeño. Era como una mala película. El psicólogo colocó 7 sillas en un semicírculo a su alrededor,
pero algunos de los niños no podían o no querían sentarse y quedarse quietos. Un niño llevaba un casco y se golpeaba la cabeza contra la pared repetidas veces. Otro niño se levantó mientras el doctor estaba a la mitad de una frase, caminó a una esquina alejada del cuarto y meó en un bote de basura. El niño sentado a mi lado era el más normal del grupo, y le había prendido fuego a su propia casa. Recuerdo haber volteado a ver al psicólogo en mi primer día, pensando, no hay manera en que yo pertenezca a este lugar. Esta experiencia aumentó varios niveles mi ansiedad social. Mis tartamudeos estaban fuera de control. Se me empezó a caer el cabello, y manchas blancas comenzaron a florecer en medio de mi piel oscura. El doctor me diagnosticó como un caso de trastorno de déficit de atención y me recetó Ritalin, pero mis problemas eran más complejos que eso. Estaba sufriendo de estrés tóxico. Ha sido demostrado que el tipo de abuso físico y emocional al que estuve expuesto tiene un rango de efectos colaterales en niños pequeños debido a la velocidad en que se desarrollan nuestros cerebros en esta etapa. Sí, durante esos años, tu papá es un malvado hijo de perra, empecinado en destruir a todos en su hogar. El estrés se dispara y cuando esos picos de estrés ocurren frecuentemente, puedes trazar una línea entre todos los picos. Ese se vuelve tu nuevo normal. Pone a los niños en un estado permanente de lucha o huida. Luchar o huir puede ser una gran herramienta cuando estás en peligro porque te alienta a pelear o escapar del problema, pero no es una manera sana de vivir. No soy el tipo de persona que trata de explicarlo todo con la ciencia, pero los hechos son los hechos. He leído que algunos pediatras creen que el estrés tóxico causa mayor daño en los niños que la polio o la meningitis. Yo sé de primera mano que conduce a tener problemas de aprendizaje y ansiedad social porque, de acuerdo con los doctores, limita el desarrollo del lenguaje y la memoria, lo cual vuelve complicado aún para el más talentoso de los alumnos recordar lo que ya ha aprendido. Pensando en el largo plazo, cuando los niños como yo crecen, se enfrentan con un riesgo incrementado de sufrir depresión clínica, enfermedades del corazón, obesidad y cáncer, por no mencionar adicciones al tabaco, alcohol y abuso de sustancias. Para aquellos que crecieron en hogares abusivos, la probabilidad de ser arrestados siendo jóvenes aumenta 53%. Sus probabilidades de cometer un crimen violento siendo adultos se incrementan en un 38%. Yo era el niño emblema de ese término genérico que todos hemos escuchado alguna vez, juventud en riesgo. Mi madre no estaba criando a un delincuente. Mira las estadísticas y se vuelve muy claro, si alguien me puso en un camino destructivo fue Trunnis Goggins. No me quedé en la terapia grupal por mucho tiempo, ni tampoco tomé Ritalin. Mi madre me recogió después de mi segunda sesión y yo me senté en el asiento delantero con una mirada perdida al infinito. Mamá, no voy a volver, le dije. Estos niños están locos. Ella estuvo de acuerdo. Pero de todas formas era un niño con problemas, y aunque existen procedimientos sobre la mejor manera de enseñar y manejar a niños que sufren de estrés tóxico, digamos que la señora D no recibió esos memorándums. No puedo culparla por su propia ignorancia. La ciencia no era tan clara a este respecto en los 80 como lo es ahora. Todo lo que sé es que la Germán Catherine se afanó en las trincheras con el mismo niño malformado con el que lidiaba la señora D, solo que ella mantenía altas expectativas y no permitía que su frustración la abrumara. Ella tenía la mentalidad de, mira, todos aprendemos de maneras diferentes y vamos a averiguar cómo tú aprendes. Ella dedujo que yo necesitaba de repetición, que necesitaba resolver los mismos problemas una y otra vez en diferentes maneras para poder aprender, y también sabía que eso conlleva tiempo. Con la señora de todo se trataba de productividad. Ella repetía, mantén el ritmo o salte. Mientras tanto, yo me sentía arrinconado. Estaba
consciente de que si no mostraba alguna mejoría sería eventualmente devuelto al agujero de niños con capacidades diferentes de una vez por todas, así que encontré una solución. Comencé a hacer trampa. Estudiar era difícil, en particular con mi cerebro jodido, pero era jodidamente bueno para copiar. Copiaba la tarea de mis amigos y las respuestas de mi compañero de al lado durante los exámenes. Incluso copiaba las respuestas en las pruebas estandarizadas que no tenían ningún impacto en mis calificaciones. Funcionó. Mis calificaciones ascendentes aplacaron a la señora D y mi madre dejó de recibir llamadas por parte de la escuela. Pensé que había resuelto un problema cuando en realidad me había creado nuevos al elegir el camino que ofrecía menos resistencia. Mi mecanismo para copiar confirmaba que nunca aprendería nada en la escuela, que jamás me pondría al corriente, lo cual me empujaba hacia reprobar en el futuro. La gracia salvadora de esos primeros años en Brasil fue que yo era demasiado joven para entender el tipo de prejuicio que pronto enfrentaría en mi nuevo y pueblerino lugar de residencia. Siempre que seas el único de tu tipo, estás en peligro de ser empujado hacia los márgenes, de ser puesto en sospecha e ignorado, acosado y maltratado por gente ignorante. Simplemente así es la vida. Especialmente en ese entonces, y para cuando la realidad me pateó en la cara, mi vida ya se había convertido en un jódete de galleta de la fortuna hecho y derecho. Cada que yo la abría, encontraba dentro el mismo mensaje. Naciste para fracasar. Reto número 1. Mi mala mano en la vida llegó pronto y se quedó por un tiempo, pero a todos nos llegan desafíos en algún punto. ¿Cuál es tu mala mano? ¿Con qué clase de mierda estás lidiando tú? ¿Estás siendo golpeado? ¿Abusado? ¿Acosado? ¿Te sientes inseguro? Tal vez el factor que te limita es estar creciendo tan cómodo y estable. ¿Nunca te exiges a ti mismo? ¿Cuáles son los elementos actuales que limitan tu crecimiento y tu éxito? ¿Hay alguien interponiéndose en tu camino en la escuela o el trabajo? ¿Eres subestimado y no tomado en consideración para las oportunidades? ¿Cuáles son los pronósticos bajos a los que te enfrentas ahora? ¿Estás estorbándote a ti mismo? Saca tu diario, si no tienes uno, compra uno o empieza uno en tu computadora o tableta o la aplicación de notas de tu teléfono inteligente y escríbelo con el mayor detalle que puedas. No seas flojo con esta tarea. Yo te mostré cada pieza de mi ropa sucia. Si fuiste lastimado o estás aún doliente, cuenta la historia completa. Dale forma a tu dolor. Absorbe su poder, porque estás a punto de darle la vuelta a esa mierda. Usarás tu propia historia, esta lista de excusas, esta muy buena serie de razones por las que no deberías de ambicionar a ninguna maldita cosa para alimentar tu máximo éxito. ¿Suena divertido, verdad? Claro, no lo será. Pero no te preocupes. Por eso todavía ya llegaremos ahí. Por ahora, solo realiza el inventario. Una vez que tengas tu lista, compártela con quien tú desees. Para algunos esto puede significar conectarse a las redes sociales, publicar una fotografía y escribir unas cuantas líneas respecto a cómo tus propias circunstancias presentes o pasadas te desafiaron hasta lo más profundo de tu alma. Si ese es tu caso, úsalos. Hashtags #malamano, #badand y #no me puedes lastimar, #canturtme. De lo contrario, reconócelo y acéptalo en privado. Lo que sea que te funcione. Sé que es difícil, pero este solo acto comenzará a empoderarte para superarlo. Si este audiolibro te inspiró tanto como a nosotros, no te quedes sin tu copia física. Compra Can't Help Me ahora mismo en el enlace de la descripción. Y si este vídeo te gustó, no olvides suscribirte a Cuéntame un libro y darle like. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más contenido de valor. ¿Quieres más audiolibros que te inspiren y transformen? Activa la campanita para no perderte nada. Recuerda, la grandeza no es para unos pocos, es para quienes deciden luchar por ella. Nos vemos en el próximo capítulo.